Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir una sesión introductoria de Jupyter Notebooks y los primeros pasos en Python. Vamos a empezar desde lo más básico con la interfaz y luego vamos a hacer nuestras primeras operaciones con Python. Para empezar, lo primero que debemos hacer es abrir Anaconda. Anaconda es una distribución de programas y paquetes que lo que nos hace es simplificarnos la tarea de tener que instalar un montón de cosas de diferentes fuentes. Entonces, para empezar, y también para personas que están en niveles avanzados, Anaconda es sumamente recomendable para facilitar la vida. Van a ver que con el tiempo van a agradecer el no tener que andar buscando paquetes por otros lados. Bueno, una vez entramos a Anaconda, Anaconda tiene varios programas, entre ellos Jupyter Lab, Jupyter Notebooks, Spider, entre otros. El que nos interesa por ahora es este, Jupyter Notebooks. Vamos a proceder a darle clic en el botón de Launch y vamos a esperar que se abra. Esto lo que hace es generarme una sesión o una instancia dentro de mi terminal o dentro de mi command line en Windows. Y aquí es donde se va a estar corriendo el código de Python. Eso no lo vamos a estar viendo, entonces eso lo vamos a minimizar. La interfaz que sí vamos a estar viendo es esta. Y es una interfaz que se muestra en el explorador web que ustedes tengan seleccionado por defecto. Acá pueden ver que tenemos carpetas de la misma forma en que están organizadas en nuestra computadora. Entonces, si ustedes tienen dentro de su usuario una carpeta de documentos, la van a encontrar ahí. Podrían darle clic y navegar y encontrar los archivos que están dentro. Esta es la interfaz del explorador de Jupyter Notebooks. Acá básicamente lo que van a tener es un listado de carpetas y algunos archivos que ustedes tengan en su computadora. Y acá pueden navegar como si fuera un explorador dentro de su computadora. Para empezar, vamos a ver las opciones. Primero, acá podemos ver cuáles son los notebooks que tenemos corriendo. En este caso no tenemos ninguno, entonces de momento no lo vamos a revisar. Y acá nos vamos a concentrar en los archivos. Vamos a proceder en el botón de New a crear una nueva carpeta para poder organizar mejor nuestros trabajos. Entonces vamos a darle la opción Folder y por defecto la carpeta se genera con un nombre que es folder sin título. Ni siquiera te da la opción de cambiarlo inmediatamente, entonces lo que hacemos es seleccionar la carpeta y procedemos a cambiarle el nombre inmediatamente. Vamos a ponerle sesión 1 Python, puesto que será una carpeta solamente de pruebas. Vamos a ingresar a la carpeta haciéndole clic al nombre y vamos a ver que no tenemos ningún elemento puesto que es una carpeta nueva. Dentro de ella vamos a hacer ahora sí un Jupyter Notebook desde cero y nos vamos a ir a la opción de New y vamos a seleccionar la opción Python 3, que es la más reciente y es de hecho la única que tiene soporte. Actualmente la versión de Python 2 ya no tiene soporte y se espera que poco a poco se vaya migrando todos los trabajos que se han hecho en Python 2, aunque en esencia son muy similares. Esto lo que nos hace es abrirnos una nueva pestaña dentro de nuestro navegador y acá podemos ver la interfaz de una libreta de Jupyter Notebooks. Tenemos varias partes dentro de este notebook. Primero acá el logo de Jupyter Notebooks. Aquí en esta sección podemos cambiarle el nombre. Vamos a ponerle acá código prueba primer día. Y me dice que la última vez que se guardó este notebook fue hace algunos segundos. Es importante tener esto presente porque el notebook no se guarda automáticamente, hay que estarlo guardando. Y es posible que se pierda trabajo si uno no está guardando lo que va adelantando. En esta parte tenemos algunas opciones como File para poder hacer una copia o guardar como, opciones muy similares a otros programas. Podemos hacer Edit para copiar celdas, esto es lo que se llama una celda. Solamente tenemos una y ahorita vamos a hacer más. De hecho, hagamos más. Nos posamos sobre la celda, le damos clic acá, fuera de la celda, no dentro, acá sería dentro. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos dentro? Porque la celda va a estar de color verde. Si le damos a la celda afuera, se va a convertir en color celeste. Cuando estamos en el color celeste, estamos en el modo de navegación entre celdas. Y aquí podemos insertar nuevas celdas. Si estamos posados en una celda y presionamos la tecla A, que A significa above en inglés, o decir arriba, nos va a generar una celda arriba. Y de hecho, esta celda es nueva. Anteriormente estábamos posados acá. Vamos a poner un 1 para dejar la marca.
Si me vuelvo a salir de la celda y estoy en modo azul, puedo hacerlo ya sea cliqueando acá o presionando la tecla Escape. Puedo insertar una celda arriba y presionamos la tecla A. De hecho, ven que la celda fue insertada arriba. Si nos posamos sobre la celda y presionamos la tecla B, que B significa below en inglés, nos va a proceder a generar una celda abajo. Y así ya podemos tener bastante espacio para hacer nuestro código en Python. Lo recomendable es tener algunas celdas, no tantas, y vamos a ir insertando tantas vayamos necesitando. Entonces vamos a ver cómo funciona Python. Jupyter Notebooks funciona de una forma muy amigable porque nos permite correr código o partes más pequeñas de código por separado sin tener que ejecutarlo todo de un solo. Y así es más fácil estructurar problemas complejos en partes más pequeñas y así es mucho más dominable. Ahora, dentro de la celda vamos a proceder a insertar el código. Por ejemplo, voy a realizar una operación muy básica. 1 más 1. Este espacio acá no es necesario. Sin embargo, en Python existe mucha convención para mejorar la lecturabilidad del código. Entonces, procedemos a dejar espacios cuando se hacen operaciones con símbolos de más, menos, por, división, etc. Y así nos ayuda a que el código sea más leíble. Seguimos dentro del modo edición de celdas, que está en verde, y podemos proceder a darle clic al botón de Run. Y con ello la celda se ejecuta. Pero de hecho, aunque nosotros vemos que todo sucede acá en el notebook, realmente esto donde está sucediendo es acá en la terminal. De hecho, si yo guardo el archivo acá y lo vuelvo a abrir, me dice que el archivo se acaba de guardar a esta hora, porque aquí es donde se está corriendo el código de Python. Aunque vamos a generar los ingresos de código acá y vamos a ver la respuesta. Vamos a hacer otras operaciones. ¿Qué pasa si hacemos 2 por 2? Otra opción, además del botón de Run que tenemos acá arriba, es utilizar las teclas Shift y Enter cuando estamos dentro del modo edición de la celda o cuando estamos en el modo navegación de la celda. Aplica en ambos casos. Si estoy seleccionando una celda, si presiono las teclas Shift y Enter, me procede a ejecutar el código sin tener que estar desplazando el mouse a la opción de Run, y eso nos ayuda a ahorrar tiempo y van a ver que es mucho más amigable. Ahora, vamos a hacer algunas otras operaciones. Por ejemplo, 8 dividido entre 4. La corremos, me va a dar 2. Vemos que acá me dice, tengo 2 partes enteras y 0 porciones decimales. Entonces, la división en Python 3 de 2 números enteros, puesto que acá no tengo decimales, me genera un dato de tipo no entero, porque aquí sí tengo enteros. Me genera un dato de tipo float, es decir, que tiene decimales. Vamos a hacer otras operaciones, como por ejemplo 7 elevado a la 2. Y para hacer el elevado utilizamos 2 asteriscos. Es como si estuviésemos haciendo una multiplicación doble, pero esos 2 asteriscos juntos significan la potencia A. Corremos el código y me dice que 49. Entonces ya con esto tenemos una idea de cómo funciona y se ejecuta código. Podemos hacer cosas mucho más complejas que estas líneas, pero la idea es en general muy simple. Se genera código, yo podría utilizar el resultado de una celda y utilizarlo en otra. Por ejemplo, vamos a decir 7 más 3 es igual a 10. Pero ¿qué pasa si yo no quiero volver a hacer esa suma posteriormente? Entonces yo voy a decir y voy a crear una variable R. R va a hacer referencia a el resultado de la operación de 7 más 3. Si yo la corro, aparentemente no me genera nada porque ya no me aparece el 10. Sin embargo, lo que procedió a hacer Python fue hacer una referencia del resultado 7 más 3 en la variable R. Entonces, cada vez que yo utilice la variable R, voy a tener el objeto o el resultado que fue producto de la operación anterior. Y podría ser así más operaciones, R más 5, por ejemplo. Si lo corro, tengo como resultado 15 y puedo decir que esto es R2, por ejemplo, y lo almaceno en esa variable. Al correrlo, parece que no me genera nada, pero en R2 tendré el resultado de 15. Y así podemos hacer referencia de problemas muy complejos, almacenar los resultados de esa porción de código en una variable y reutilizar la variable en otra parte del código, de forma en que el código se hace mucho más sencillo de escribir y también de interpretar, porque la mayoría del tiempo, conforme vayamos aprendiendo más
Python, vamos a encontrarnos que vamos a gastar muchísimo más tiempo leyendo que escribiendo y tratando de entender el código que entendimos, que escribimos desde un principio, y es posible que inclusive se nos olvide cómo fue que estábamos estructurando. Otra cosa muy importante es, por algo se llama notebooks, es una libreta, es como una libreta de apuntes. Se tienen renglones donde uno hace las operaciones, pero también puedo agregar títulos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dijera, quiero crear una sección acá que tenga 2 o 3 partes? Si presiono la tecla Escape, es decir, me voy al modo de navegación entre celdas y presiono la tecla A, voy a insertar una nueva celda. Pero esta celda yo ya no quiero que sea una celda para hacer operaciones, simplemente quiero que sea una celda para que me almacene texto, y vamos a utilizar algo que se llaman etiquetas o markdowns para poder darle formato a este texto. Entonces digamos que esto va a ser sección de sumas, restas, división y multiplicación. Y hay dos formas de hacerlo. Uno es, si sabemos HTML, podemos darle las etiquetas correspondientes para que se genere el código correspondiente, como por ejemplo un header 1, lo que hace es generarme un título. Y así los que están familiarizados en el uso de lenguaje HTML, con esto ya le doy un formato. Y si corro esta celda, necesito cambiar el tipo de celda de code, porque ya no vamos a correr código, y la vamos a convertir en un tipo de celda Markdown. Markdown lo que hace es, nos puede interpretar las etiquetas o marcas que hay dentro de la celda para poder darle el formato correspondiente. Y si vemos, acá se me desaparece el número, y ya con esto la podemos correr. Y el resultado ya no es una operación de Python, sino es un formato que se le da al texto en función de la categoría que le di. Otra opción es, si no sabemos HTML, por lo menos para los títulos, es no usar etiquetas de HTML, sino utilizar el símbolo numeral. Si yo utilizo un símbolo numeral, equivale a tener un H1. Si ven, las letras son bastante grandes. Si yo utilizo, y voy a hacerlo en otra celda, 2 símbolos de numeral, de la misma forma tenemos que convertir la celda de code a markdown. Al correrlo, se me genera un título de tipo H2, es decir, un nivel más pequeño, y nos puede ayudar a generar secciones de contenido más grandes y algunas más chicas dentro de esta. Entonces podría decir yo, esta es la sección 1.1 sumas. La corro. Puedo hacer otra que sea numeral numeral para que sea el segundo nivel, 1.2 multiplicación. Presiono Escape, modo edición en celdas, y ahora un atajo muy importante es para no estar desplazando el mouse a esta parte y seleccionar Markdown. Si yo estoy en el modo de navegación de celdas cuando está en azul y presiono la tecla M, inmediatamente se me convierte en tipo Markdown. Entonces así ahorro tiempo. Entonces voy a hacerlo a puros atajos. Voy a posarme acá, presiono la tecla A para insertar una celda, ingreso a la celda, coloco un nuevo título, presiono Escape para pasarme al modo de navegación entre celdas, presiono la tecla M, se convierte en Markdown, y presiono Shift y Enter para correrla. Y ya no tengo que estar desplazando el mouse, y con eso voy a hacer mucho más práctico la navegación y el uso de Jupyter Notebooks. Y eso sería todo por esta primera sesión. Más adelante vamos a ver cómo utilizar otras funciones que vienen incorporadas dentro de la versión básica de Python, y también cómo aprovechar librerías que escribieron otras personas por nosotros y poder sacarles el máximo provecho en nuestros proyectos. Muchas gracias.